Eh, si tienen alguna duda, pueden dejar también en el chat. Para las personas que suscribieron a este curso, tendrán derecho a la presentación del día de hoy, que será en forma descargable el día de mañana la grabación de este evento, ¿no? A ver, gusta hacer algún repaso. Una vez dicho esto, tenemos con nosotros el ingeniero y magíster Luis Viloche Tello. Él es ingeniero agrónomo, ha realizado su maestría en riego y drenaje en la Universidad Agraria de La Molina. Tiene un MBA en la Universidad Pacífico. eh, Ha realizado especialidades en suelo y nutrición de plantas en la Universidad de Chile y es maestro en fisiología vegetal. Ha realizado varios eh, asesoramientos en varias empresas agroexportadoras, en Grupo Atos, ha sido gerente corporativo, ha gestionado varios cultivos, tanto en arándano, paltos y espárragos, y tiene una sólida formación técnica y académica. Una vez dicho esto, muy buenas noches, ingeniero. Se encuentra ya ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Bueno, como comentó Jesús, soy el ingeniero Luis Viloche Tello. Solo un repaso con respecto a este tema. Y bueno, ya hace un tiempo atrás, haciendo un poco de historia, con un tanto de escasez de nostalgia, hicimos la primera edición de lo que viene a ser la fisiología vegetal como tal, y tomamos la decisión conjuntamente con los señores de CDP y Mundo de Agronomía de hacer la segunda edición, ¿no? Entonces, para darle el go a este curso, básicamente, buenas noches a todos y bienvenidos. Eh, están ustedes participando de este curso denominado Fisiología Vegetal Aplicada, que lo que busca, en resumidas cuentas, es de que ustedes puedan entender cómo funciona la planta con casuísticas en cada momento o cada desarrollo que vamos a llevar a cabo en lo que es el curso, ¿no? Las sesiones las vamos a tener siempre de 7 a 9. Hoy día es un tema introductorio, como comentó Jesús, y gente de Mundo de Agronomía también por lo que es el grupo del WhatsApp. Básicamente las sesiones considero que deben ser, en todo caso, para más dinámicas, poder intervenir en el momento que estamos desarrollando la clase. Si algo no se entiende, no se comprende, realizar lo que es la consulta, es el momento como tal. Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy. La sesión de hoy básicamente es una sesión que nos permite ver el mapeo de lo que vamos a desarrollar en estas 8 sesiones y empezar con la parte introductoria de lo que tiene que ver con la fisiología vegetal, un poco con respecto a en qué se apoya, en qué se sustenta, en quién se refuerza en otras ciencias la fisiología vegetal como tal, por qué queremos estudiar la fisiología vegetal, cuál es nuestra importancia, y como punto de partida de eso tenemos que relacionarlo con el sector agroindustrial en lo que es el país, ¿no? Básicamente con cultivos como arándano, palto, palma aceitera, y otros berries de importancia, ¿no? En donde básicamente conocer a la planta desde el punto de vista íntimo, entendiendo con manejo nutricional, vamos a poner mucho en lo que es nutrición, vamos a poner mucho en lo que es edafología, vamos a poner mucho en lo que es riego, un poco de lo que es climatología, sin desviarnos del eje central que es la fisiología vegetal. Vamos a hablar bastante de lo que es bioquímica, reacciones químicas, entonces en ese sentido, en un compendio que poco a poco iremos agrupando, empezando desde lo que es, en todo caso, la parte vista desde una célula vegetal, después en su asociación como un tejido y después como un individuo, para culminar en lo que tiene que ver con la respuesta de las plantas
a los distintos factores abióticos y bióticos que se dan en el medio, conjuntamente en procesos como, por ejemplo, la floración, lo que viene a ser la maduración de los frutos, en todo lo que es la sintomatología del estrés hídrico, a factores abióticos. ¿Ok? Entonces voy a compartir por acá la pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver la pantalla. Ok, eso siempre les voy a pedir en todo momento, si es que la pantalla no se visualiza, o en todo caso hay algún problema con lo que es la conectividad, me comentan, por favor. Sí, ingeniero, pero podría ponerlo en pantalla completa porque no se ve en pantalla completa todavía. Sí, sí, estoy tratando de ver acá cómo lo comparto, pantalla completa. Abajo hay una copita, si no me equivoco, en la parte baja, donde se hace zoom al... ¿En qué parte? por la parte baja, donde se hace zoom. Hay un icono pequeño de presentación. A ver, por acá. Direccione su mouse a la parte inferior, por favor. Donde sale la barra que indica el porcentaje de zoom que tiene la pantalla, a la izquierda hay un icono, que es como una pizarra. Ya, A la izquierda, un poco más a la izquierda. Justo al costado de la barra hay un icono que dice presentación. Ahí le da clic. ¿dónde acá? No, no, no. Recuerda que es al costado de la barra de zoom. Váyase todo para la derecha, a la parte inferior. Ya, por esos iconos. Esos iconos que acaba de pasar por ahí. El primero que le sale a la derecha. Ingeniero, disculpe, a su WhatsApp le he enviado una foto en donde debe machucar el icono. Ah, ah. Un ratito. Lo que pasa es que no voy a hacer otra cosa. Un momento, por favor. Creo que va a tener que ser así. Ya, ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve. Sí, sí se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Disculpa con el caso por los retrasos de estos temas. El tema de Meet todavía me falta estoy un poco divorciado con el Meet, con el Zoom y con el Teams. Pero bueno, ok, entonces vamos a conversar sobre esta primera clase introductoria. Bueno, como les mencionaba, esta es la segunda edición que estamos haciendo este programa como tal. Y para evitarnos en todo caso el tema de poder detallar el, el curso como tal, la fisiología en una forma más sintetizada. Sabemos que es la ciencia que va a estudiar los procesos, ¿no? Esos procesos que básicamente están dentro de la planta. Pero para poder estudiar esos procesos, debemos hacer un seguimiento de que este tema tan importante, desde el punto de vista del manejo
nutricional, del manejo edafológico, del manejo climatológico, se apoya mucho en la parte estructural, en la parte morfológica, en la parte de la citología, en la parte de lo que tiene que ver con la histología. Entonces, vamos a partir por ahí. Tenemos que conocer la parte estructural de la planta, tenemos que conocer qué es una célula vegetal, cuáles son los tejidos que existen en la planta, y de ahí ingresar a cada uno de sus componentes, porque desde ese punto vamos a empezar a poder respondernos por qué o el cómo, y en todo caso culminar con lo más importante de cómo los factores abióticos, que básicamente son los que influyen en mayor tendencia a la respuesta de lo que es la planta, ¿no? El manejo agronómico cumple un rol muy importante, más allá de lo que es la distinción de características genéticas, desarrollo de nuevas variedades, manejos que están en relación a una productividad o una ventana comercial. Lo importante es conocer cómo es que la planta debe funcionar de la forma más adecuada para poder evitar que existen o que medien en su comportamiento. El curso como tal se va a dividir en 3 módulos. Los módulos como tal están segmentados en temas, por ejemplo, como el módulo 1, que abarca las 3 primeras sesiones en referencia a lo que es la fisiología vegetal. Y en esto vamos a ver cuáles son las ciencias en las cuales la fisiología vegetal se va a apoyar. Tenemos que ver de arranque la parte en referencia a lo que es la morfología y lo que tiene que ver con la parte estructural, la citología, la histología, ¿no? No podemos entrar de lleno en los procesos metabólicos si no sabemos exactamente en dónde se ocurren y de qué manera se producen, ¿no? Porque a ese nivel lo vamos a llevar. Y luego para ver la parte de lo que es la nutrición y el transporte. Y en ese tema nos vamos a relacionar con procesos como lo que es la transpiración, con temas que tienen que ver con el balance hídrico, relacionándonos con condiciones de contenido de humedad en lo que es el suelo, temas o procesos de cierre o apertura estomática. Y luego de tener claro, en todo caso, cuál es el patrón fundamental a través del cual el agua se mueve en la planta, sabiendo que es un tema de apertura al proceso principal que tiene que ver con el órgano o el aparato fotosintético, que lo vamos a ver en el segundo módulo. Ya sabiendo cómo es que el agua ingresa en lo que es la planta, podemos tener claro en todo caso lo referente a lo que viene a ser nutrición mineral. Si bien es cierto, no es un curso de fertirrigación ni tampoco de nutrigación, vamos a ver cada uno de los nutrientes de forma muy relacionada a lo que tiene que ver la fisiología vegetal. Si bien es cierto, los conocemos de acuerdo al nivel de esencialidad o en todo caso el porcentaje de ocupación dentro de lo que es la materia seca, vamos a mirarnos a un tema fisiológico y sobre todo a lo que viene a ser con la producción vegetal. ¿Cómo podemos controlarlo y de qué manera podemos hacerles un mapeo de los iones para poder tener una adecuada producción? Y conjuntamente con lo que es la fotosíntesis, ¿no? Luego de pasar este proceso en lo que es el módulo 2, que también son 3 sesiones más, vamos a ver lo que es la fotorrespiración, que si bien es cierto es una miscelánea entre lo que es la fotosíntesis y lo que viene a ser la respiración como tal, lo importante es entender que existe una especificidad que está sustentada en las características estructurales de las plantas que permiten una mejor asimilación de CO2, conscientes de que son parte de lo que viene a ser la materia prima para los fotosimilados, azúcares, lípidos y proteínas. Entonces vamos a entrar a ese detalle. En ese sentido, luego vamos a pasar a lo que es la respiración celular, parámetro o proceso fisiológico importantísimo para lo que es la generación de lo que viene a ser el adenosín trifosfato, y pasaremos a lo que es la fijación biológica del nitrógeno. Y la parte 3, en referencia a lo que es el tercer módulo, ya vamos a salir un poco de la parte, en todo caso, de las interacciones que se dan a nivel de la célula vegetal, para ver más que nada las condiciones de respuesta de la planta a los factores abióticos desde el punto de vista de la producción, de respuesta a los estímulos,
a través de la generación de las hormonas vegetales, ¿no? Entonces, también en esto vamos a ver cómo es que se realizan los procesos de germinación, los procesos de estrés hídrico, los temas de fisiologías adaptativas, temas de señalización y comunicación de las plantas, desarrollo de frutos, procesos de lo que es la floración. Acá ya es una cuestión ya más práctica, más suscitada lo que es la realidad en distintos cultivos. Entonces, en resumidas cuentas, eso es el rompecabezas, o mejor dicho, el esqueleto de lo que es el curso, muy sucintamente, muy abreviadamente, pero vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas en lo que conlleva nuestras 8 sesiones que tenemos. Bueno, como les dije, cada sesión es de 2 horas, siempre empezando a las 7 y culminando a lo que es las 9. El día de hoy vamos a culminar 9 y 10 por un tema introductorio. Eso sí, les pido bastante puntualidad a partir de la segunda sesión. Es una de las reglas de juego que tenemos. Y cada sesión siempre va a tener objetivos, ¿no? Los objetivos que en la sesión se plantean básicamente son el compromiso que yo tengo para con ustedes en las situaciones o los contenidos que tienen que quedar claros, ¿no? En cosa de que los objetivos no queden claros, por mi lado tendré que buscar que esa situación sea levantada y en todo caso sea subsanada. En caso de no tener una respuesta, indagaré y buscaré en la próxima sesión una resolución a esa pregunta, ¿no? Puntualmente. En lo que respecta a lo que es el cronograma de clases, hemos tenido una variación con respecto a 2 sesiones. Nosotros estamos empezando lo que es el 30 de septiembre específicamente y vamos a culminar lo que viene a ser el 21 de octubre, ¿no? Se tenían programadas 2 sesiones con respecto a lo que es el jueves 3 y el viernes 3 de octubre, pero por motivos laborales hemos movido las sesiones en el cronograma que se tiene acá, sumando las 8 sesiones como tal. La primera sesión el día de hoy, la segunda sesión el próximo martes 7, la tercera sesión el jueves 9 y la cuarta sesión, lo que viene a ser el viernes 10, el martes 14 la quinta sesión, el jueves 16 la sexta sesión y el viernes 7 la séptima sesión, culminando lo que viene a ser el martes 21 de octubre la octava y última sesión, ¿no? Otra cosa que hay que agregar es que si bien es cierto, este es un curso en donde no se va a tomar una lista de asistencia, cada sesión sí es correlativa con respecto a la subsiguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo caso, si es que ustedes no participan o no ven las grabaciones de las clases, va a ser un poco dificultoso que puedan entender la subsiguiente, porque a medida que vayamos avanzando en las sesiones, los contenidos, los conceptos, las explicaciones se van a ir agrupando y entrelazando. Entonces, por eso les sugiero que no vayan a faltar, o en todo caso, si es que por algún tema personal, familiar o laboral se ausentan de las sesiones, pónganse al día en ver la sesión que ya ha sido dictada. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a desarrollar estos 4 capítulos. Y básicamente la primera sesión como tal es introducirnos a lo que es la fisiología vegetal. Pero antes de entrar a este detalle de lo que es la fisiología vegetal, vamos a ver algunos antecedentes actuales, muy recientes, de hace 5 semanas, con respecto a las productividades de los principales cultivos de la exportación. Y en ese sentido, en ese punto vamos a suscitar y vamos a tomar énfasis de por qué estamos en este curso, ¿no? Porque básicamente lo que buscamos es mejorar la productividad, entendiendo desde el punto de vista de la fisiología de lo que son las plantas, ¿no? Y luego de eso, pasar a desarrollar 4 capítulos. Por ejemplo, el capítulo número 1, que tiene que ver con la fisiología vegetal, con un aterrizaje hacia lo que viene a ser la fisiología en lo que es la actualidad, así como también una reseña histórica de la fisiología vegetal. ¿Por qué va a ser importante tener claro la reseña histórica? Porque
hasta la fecha de los procesos metabólicos sustentados en los distintos descubrimientos morfológicos, bioquímicos, climatológicos que se tienen, han permitido llegar a un desarrollo de la comprensión de lo que hoy en día sabemos de los procesos como tal. Entonces es necesario saber que a medida que nosotros vayamos desarrollando lo que es el curso, se van a suscitar autores, se van a suscitar en todo caso fisiólogos, bioquímicos, físicos, que es necesario tener en cuenta en qué aportaron cada uno de ellos. Luego de esto, ya entramos a la parte estructural, que es vital para poder desarrollar el programa, en referencia a lo que es la parte citológica, la parte histológica, la célula vegetal, la membrana plasmática, qué mecanismos tiene de transporte la membrana plasmática, cuál es su estructura, cuál es su proceso de formación de la membrana plasmática, siempre llevándolo al punto bioquímico que nos va a poder entender en todo caso la correlación con sus funciones. Y por último, cerramos con la característica fundamental de las células vegetales, ¿no? Y que la diferencian de cualquier célula en todo lo que es el planeta, en referencia a lo que es la pared celular, ¿no? Y ver los componentes de la forma más íntima que van a permitir en todo caso que esa pared celular como tal le dé una característica distintiva a todo lo que es el reino vegetal. Los objetivos que tenemos de la sesión y que me comprometo en todo caso que esto quede claro es entender y comprender qué es la fisiología vegetal, conocer de qué manera la fisiología vegetal ayuda a otras ciencias en su desarrollo y también aquellas ciencias que permiten a la fisiología vegetal llegar a la comprensión de lo que viene a ser el adecuado funcionamiento de la planta, ¿no? Aprender los distintos aportes de los estudiosos que han desarrollado la fisiología vegetal a través de la historia y conocer los elementos que componen una célula vegetal como tal. Aparte, aprender los diferentes tipos de células vegetales que se encuentran en lo que es la planta, en los distintos órganos, qué funciones realizan, por qué se da esa diferenciación y qué es lo vital que en todo caso en ese lugar o en ese órgano se dé. Y también aprender acerca de la membrana plasmática, cómo es su estructura, cuáles son sus principales funciones, y culminamos con lo que es la pared celular y sus funciones y sus componentes. Toda estructura o todo órgano que vamos a ver, siempre lo vamos a ver desde el punto de vista de la sustentación de las funciones o su actividad correlacionada con la parte estructural y la parte bioquímica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra realidad de la agroexportación peruana en la campaña 2024-2025? ¿Por qué quiero partir ahí? Porque básicamente, suscitado en los últimos 3 o 4 años, el tema climatológico ha mellado bastante en lo que es la producción. Evitarle en todo caso en algunos cultivos de agroexportación, como lo que es el arándano, en el 2023 en ciertas variedades, mermas o disminuciones en lo que es la producción. Si queremos manejar un cultivo de agroexportación, primero tenemos que entenderlo desde el punto de vista fisiológico, qué es lo que suscita su desarrollo. Y en ese sentido, todo se encadena el manejo agronómico, se encadena el manejo sanitario, se encadena lo que viene a ser el manejo hídrico, el manejo de lo que es la nutrigación, el fertirriego, así como también la elección de siembra, la parte edafológica. Entonces es importante. Si bien es cierto, cada vez vamos produciendo más por superficie en lo que se refiere a lo que es la productividad, mucho tiene que ver con el entendimiento fisiológico de los cultivos. Vamos a empezar con lo que, en referencia a lo que es el palto, ¿no? Actualmente en el país, la cifra que tengo de hectáreas de palto llegan cerca de las 90.000 a 95.000 hectáreas de palto, ¿no? Hoy en día, sumando grandes agroexportadoras, pequeños y medianos agricultores, la idea de plantar lo que es el cultivo del palto es demasiado difusivo, es demasiado generalizado. Sin embargo,
la principal variable que evita en todo caso el aumento de la producción o la productividad es la falta de tecnología o en todo caso la falta de entendimiento de lo que es el cultivo. Dentro de lo que es el país, la distribución de esas 92.000 o 95.000 hectáreas, el sector sur, dentro de lo que es la zona de Cusco, Ayacucho, en lo que es Apurímac y Huancavelica, son zonas en las cuales, si bien es cierto, el sector más importante de esas 92.000 hectáreas está distribuido en cerca del 50 o 60% en agricultores de 5, 6, 8, hasta 3 hectáreas. Las mejoras en lo que es la producción y la productividad no se ven reflejadas porque no se entiende en todo caso el tema del uso de la tecnología basado en la fisiología de lo que es la planta, ¿no? Plantar palto desde los 500 metros, 600 metros hasta los 2.000, 2.300 metros sobre el nivel del mar implica un manejo agronómico bajo condiciones fisiológicas de lo que es el cultivo adaptado en cada momento, ¿no? Pero es importante dentro de lo que es un cultivo conocer la fisiología como tal. Y la fisiología comprende no solo en entender las características morfológicas, ¿no? Raíces superficiales, tallos quebradizos, temas de floración, cuajas, porcentaje de los mismos. Entonces, si bien es cierto, ustedes ven un desbalance dentro de lo que es la participación del mercado en zonas como por ejemplo La Libertad, en donde se encuentran la mayor cantidad de agroexportadoras, así como Lambayeque con el proyecto de lo que es Olmos, Lima, la cola de estas, si bien es cierto, tienen poca participación por el hecho y el mismo motivo de que se conoce muy poco de lo que es la tecnología y lo que es la fisiología de lo que es el cultivo. Manejando lo que es la fisiología del cultivo podemos ajustar los temas, en todo caso, de la nutrición, de la efología, de las épocas de siembra. Entonces eso es importante. Mientras que, en todo caso, el conocimiento fisiológico sea selecto de cierto sector agroindustrial, la participación del mercado, como la vemos ahí, influenciada más por las agroexportadoras, va a mantenerse, ¿no? Sin embargo, cuando el eje común sea el manejo de la fisiología vegetal como tal, esto va a ser mucho más parejo. Esa es la realidad que muestra el palto hoy en día, ¿no? 95.000 hectáreas en donde existe un desbalance en lo que es la participación del mercado. ¿Cómo va lo que es el arándano, no? Actualmente, en la campaña como tal, como vemos, esto está hasta la semana 32, estamos en la semana 40, o sea, semana 34, perdón. Está un poco desactualizado, unas 6 semanas. Si bien es cierto, los comparativos con campañas anteriores, 2022, 2023, 2023, 2024, 25, 26, las proyecciones tienden a ser mayores, sumando un total de cerca de 26.000 hectáreas, es el dato, dentro de las cuales cerca del 50% estamos hablando de variedades como lo que es, el 50% de esa área se encuentra distribuida en lo que es la variedad Ventura, y un 45%, 40% en lo que es la variedad Sequoia Pop. Y el resto distribuidas en distintas otras variedades o las nuevas genéticas que se vienen desarrollando dentro de lo que es el país para la adaptación al clima de lo que es el Perú. Sin embargo, existe una fuerte ola de tanto de pequeños y medianos agricultores de ingresar a lo que es a este cultivo como tal, que es necesario que trabajen condiciones muy importantes en lo que tiene que ver con la fisiología vegetal, tan marcadas como por ejemplo lo que viene a ser el manejo de lo que es el déficit de presión de vapor, como parámetro importante para lo que es la evolución hídrica de lo que es el cultivo, ¿no? Más aún también a nivel de manejo de macetas, con por ejemplo los niveles de porcentaje de humedad volumétrica que se deben tener, o en todo caso el seguimiento de lo que es la nutrición, de acuerdo a cada etapa fenológica. Entonces, si bien es cierto la incursión de mayor participación dentro de lo que es la producción nacional a nivel de medianos y pequeños agricultores es posible, no solo por un tema de capital, es importante conocer el tema fisiológico de lo que es el cultivo.
ya que la rentabilidad de estos cultivos, si bien es cierto, es buena, pero necesitan el tecnicismo para poder mejorarlo en ese sentido. Entonces, he querido, en todo caso, mostrarles datos actuales de estas campañas en ambos cultivos para que se den cuenta que, si bien es cierto, el país tiene una frontera agrícola todavía por ampliar, y con los desarrollos de los proyectos de irrigación que se vienen, es importante conocer el cultivo, saber los procesos fisiológicos que se tienen para poder, en todo caso, llegar a la mayor productividad. La mayor preocupación de alguien que necesita entender la fisiología vegetal es poder comprender a la planta, en todo caso, para llegar al mayor rendimiento, a la mayor productividad. ¿Ok? Dicho esto, hay que entender que existen varios factores que van a encontrar, mejor dicho, que van a controlar la productividad. Esa productividad agrícola como tal va a depender de arranque en lo que tiene que ver con la especie o el cultivar, ¿no? ¿Por qué persiste la hegemonía del país con respecto a lo que es el arándano, aumentando la superficie? Porque tenemos una nueva generación varietal que nos va a permitir, en todo caso, tener 10 o 12 años más en la cúspide del primer puesto de lo que es el ser el primer país exportador, ¿no? Por otro lado, el país cuenta con un tema climático ideal, en donde básicamente en cuestiones en lo que es el arándano, por tomar un cultivo, el clima es favorable, el suelo también, manteniendo en todo caso unas condiciones hidropónicas en lo que es la costa, ¿no? A contar en todo caso con suelos de arena, y más aún ahora que se hacen en macetas. Pero más allá de un cultivo en particular, la producción agrícola depende de una serie de componentes, como por ejemplo lo que tiene que ver con el suelo, ¿no? Lo que tiene que ver con la nutrición mineral, lo que tiene que ver con la preparación del suelo en sí, desde el punto de vista de características físicas y químicas, la relación con los factores, en todo caso bióticos, o lo que vienen a ser las plantas, la irrigación en sí, el tipo de sistema de riego que queremos adoptar, la química y la física del agua que vamos a utilizar para lo que es el tema, la densidad poblacional, la producción. Entonces, cuando hablamos de productividad, hay varias variables que en todo caso se agrupan, y no quiero ponerle la estrella a ninguna de ellas para decir esta es la que va a influenciar, pero mucho tiene que ver de arranque con la especie o el cultivar que nosotros vamos a establecer. Es bueno tenerlas mapeadas porque todas ellas tienen su explicación en el curso que vamos a desarrollar. Ahora, siempre debemos tener, en todo caso, cuando vamos a realizar una producción o el establecimiento de un cultivo, saber en todo caso que hay una relación del rendimiento para un genotipo dado, para una genética establecida. Y en ese parámetro existen 5 niveles distintos en cuanto a lo que es el rendimiento, ¿no? Desde lo que viene a ser un rendimiento teórico, pasando por rendimiento potencial, un rendimiento alcanzable, un rendimiento actual o esperado, hasta un rendimiento limitado, que es lo que menos queremos, porque no va a generar la rentabilidad que buscamos. El rendimiento teórico como tal, básicamente, es el rendimiento bibliográfico que está determinado por temas de biomasa y en todo caso, su distribución. El rendimiento potencial, que es el rendimiento que queremos llegar y que tiene un distanciamiento entre lo que es el teórico, es un rendimiento en donde las variables climáticas o otros factores, por ejemplo, como la radiación, dentro de lo que es los factores abióticos, el dióxido de carbono, la temperatura, la humedad relativa, no tienen tanta intensidad, porque es un rendimiento potencial. Estamos dentro de un escenario en el cual podemos llegar al máximo. El rendimiento alcanzable, por otro lado, es el que ya establece esos parámetros de restricción,
que podemos tener en esa referencia de la calidad química de lo que es el agua, la calidad o deficiencia de nutrientes que en todo caso tiene el suelo, los temas fitosanitarios, plagas o enfermedades propias de lo que es las zonas, así también como las malezas. Y por el otro lado, el rendimiento actual o esperado es cuando ya aterrizamos esas características propias que en el establecimiento en cultivo debería ser hasta un punto normal, pero lamentablemente no es así. Consideran analíticas de suelo, analíticas de agua, curvas de extracción de nutrientes, sistemas de fertirriegos de alta frecuencia, en todo caso, riego por goteo, riego por pivot. Y bajo esas condiciones, incluso también la climatología, y bajo estas condiciones ya establecer el rendimiento ajustando a todas esas variables que son normales y son necesarias tenerlas. Por otro lado está el rendimiento limitado, que es un rendimiento que a pesar de considerar todos los parámetros de entradas como un proceso en donde se consideran como input todas estas variables, no se tiene la tecnología, las prácticas culturales adecuadas, ¿no? Que básicamente es lo que sucede en los cultivos en donde es fácil plantar, pero no se tiene el conocimiento y solo se hace un copy-paste de lo que hace el vecino, o en todo caso es una imitación sin lógica en la congruencia de lo técnico, ¿no? De lo mínimo técnico que debería tenerse para poder tener una rentabilidad en el cultivo. Entonces, los factores que determinan el rendimiento, así como también las causas de la reducción del rendimiento potencial, tienen que ver con el agua y la nutrición, tienen que ver con el tema varietal como eje central, con la oferta ambiental y con el manejo cultural y fitosanitario. Cuando nosotros vamos a establecer un cultivo como tal, estos parámetros son importantísimos para saber si es que podemos hacer arándano, podemos hacer palto, podemos hacer en todo caso pimiento, podemos hacer uva, que nos van a determinar eso. Y también el factor económico, ¿no? Dentro de lo que es el presupuesto, ¿no? Pero más allá de eso, la conjugación de un proyecto debería ser la sinergia entre la parte técnica la parte económica, la parte sustentable, ¿no? Entonces, luego de tener esa introducción desde el punto de vista de la producción y la productividad de los cultivos, la realidad peruana, en todos los principales cultivos de agroexportación, estoy seguro que ya está más claro por qué queremos entender o por qué queremos llevar a cabo este curso de fisiología vegetal. Si no entrelazamos los conceptos de la fisiología vegetal con la productividad y el manejo de cultivos, entonces lo estamos viendo un tema desde un punto de vista académico y la idea es llevarlo a un punto de vista real. Entonces, el primer capítulo que vamos a desarrollar es lo que se refiere a qué es la fisiología vegetal, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la fisiología vegetal como tal, decimos es la ciencia que se encarga de estudiar cómo funcionan las plantas, ¿no? Cómo es que las plantas básicamente tienen esa característica por la cual se van a mantener vivas, ¿no? Y para eso va a utilizar, en todo caso, explicar, ¿qué cosa? Leyes físicas, va a explicar leyes químicas, el modo en que las plantas, por ejemplo, utilizan la energía de la luz para sintetizar o como parte, materia prima de lo que es el proceso fotosintético, y utilizan moléculas inorgánicas, por ejemplo, como lo que es el CO2, para generar moléculas orgánicas. La fisiología vegetal también se encarga de explicar, en todo caso, la capacidad que tiene de reproducirse a través de la translocación de factores genéticos, cómo es que las plantas se adaptan a los programas ambientales, pero el aspecto más importante de la fisiología vegetal como tal no es el cúmulo de procesos en todo caso químicos, físicos, no es la idea de llenarnos de bioquímica o de fórmulas, sino es el tema de poder entender por qué es importante o por qué la planta puede generar en todo caso
un determinado primordio radicular, por qué es que se da en todo caso la elongación, cómo es que la planta debería estar para siempre encontrar una máxima producción de los fotosimilados y generar en todo caso la mayor productividad. ¿Cómo es este balance entre, en todo caso, los nutrientes que están en el suelo, cómo deberían estar y cómo los absorbe la planta para que, en todo caso, las características estructurales y los procesos fisiológicos se den normalmente? Porque a lo que a nosotros nos interesa es que la planta produzca. A lo que a nosotros nos interesa es que no encontremos condiciones adversas, o mejor dicho, situaciones que no sean típicas de la planta, ¿no? En coloraciones, en tamaño, en rendimientos. Eso es lo que no queremos ver. Y si lo vemos, tenemos que correlacionarlo con algo que la planta no está haciendo, que la planta no está diciendo. Las plantas no pueden hablarnos, eso lo sabemos todos, pero a través de las coloraciones, a través de las formas, a través de los distintos procesos podemos entender qué es lo que está fallando. ¿Ok? Entonces, no quiero entrar en detalle en estos aspectos que vemos acá, como la respiración, lo que tiene que ver con la absorción de los nutrientes, el transporte a través de lo que es el xilema y el floema, el proceso fotosintético, la transpiración y el desarrollo fisiológico, porque lo vamos a ver a detalle. Pero en resumidas cuentas, eso es lo que vamos a adentrarnos y a entenderlo. Entonces, la fisiología vegetal debe ser capaz de poder hacernos comprender por qué, por ejemplo, las plantas se adaptan a pleno sol o a media sombra, que es lo que la planta tiene para que pueda tener esa característica de selectividad de acuerdo, en todo caso, al nivel de sombreamiento. Por otro lado, si es que hablamos de lo que es propagación del punto de vista vegetativo, podemos hablar de que existen dos tipos de propagación y entender, por ejemplo, que se produce el enraizamiento en estacas o qué es lo que va a favorecer el enraizamiento en estacas, por ejemplo, en el caso de lo que es la caña de azúcar, ¿no? Vemos algunas yemas que no emergen, mientras que otras que sí generan su desarrollo normal. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué, por ejemplo, hay plantas que son tolerantes a la sequía? Como también como las xerofíticas o las cactáceas, así como hay otras plantas que no son capaces de sufrir periodos, ¿no? Hay plantas, por ejemplo, que se le conocen que pueden escapar a los periodos de sequía. ¿Cómo han tenido esa adaptabilidad? La fisiología nos va a ayudar a comprender. Por otro lado, si es que nos vamos al tema climatológico, hablamos en todo caso de la cantidad de horas frío, de cómo el frío, la vernalización puede afectar, por ejemplo, la rotación de las bulbosas. ¿Cómo es que se da eso? Por ejemplo, cómo incide la fertilización nitrogenada sobre el crecimiento de especies ornamentales, ¿no? ¿Cuál es el patrón fundamental? ¿Cuáles son los nutrientes que forman componentes dentro de lo que es la planta y cuáles no y por qué? ¿Cómo se puede conseguir una planta de crecimiento compacto, por ejemplo, con una buena ramificación? Yo sé que son preguntas que ahora, si bien es cierto, son densas, son preguntas que se acumulan. Vamos a ver poco a poco cómo es que vamos a resolverlas y cómo vamos a entenderlas. O cómo se puede aumentar, por ejemplo, la vida de las flores de corte. Entonces, mucho de lo que vamos a entender de la fisiología vegetal luego va a ser un fundamento principal para poder establecer el manejo agronómico de distintos tipos de cultivos, frutales, en todo caso ornamentales, hortalizas, todas las prácticas agronómicas a nivel ya sea de manejo de sustrato, ya sea a nivel de invernaderos, soluciones nutritivas, se justifican y se sustentan en lo que es la fisiología vegetal. Ahora, la fisiología vegetal como tal, podemos decir que se va a relacionar con otras ciencias. Y se relaciona con las mismas porque a través de ellas nos va a permitir entender cómo es que se explican
Se va a relacionar con ciencias como, por ejemplo, la botánica, que, como todos sabemos, se encarga de establecer los componentes de lo que es las plantas, las raíces, los tallos, las flores, los frutos. La bioquímica, que básicamente es la parte de la química que se encarga de explicar a través de las reacciones los procesos metabólicos o los procesos fisiológicos, ¿no? La genética, que a través de la misma vamos a poder entender las diferencias estructurales cuando veamos en todo caso las plantas C3, las plantas C4, porque existe una mayor fijación de dióxido de carbono y una diferenciación entre una y otra por cuestiones genéticas. La matemática es importante sobre todo para los balances de los que vienen a ser las reacciones, en todo caso para los temas electroquímicos, cuando veamos el tema de lo que es la apertura o lo que viene a ser el control estomático, en todo caso cuando veamos el tema de lo que es el déficit de presión de vapor. La parte agronómica, eso sí es vital, ¿no? Todos los que son ingenieros agrónomos de cajón, la fisiología les va a permitir entender no solo la nutrición, el riego, la incidencia de lo que viene a ser la sanidad. La biología molecular es importante para poder entender los tipos de enlaces, en todo caso, la sustentabilidad de la preferencia de ciertos iones por la planta y su ingreso a lo que es la misma. La edafología, necesaria para saber lo que es el movimiento del agua dentro de lo que es la planta, ¿no? Y justificable en todo caso para ver el tema del balance hídrico y lo que viene a ser la transpiración. Y la ecología ya a un nivel mucho más macro, cuando empecemos a ver el tema de la incidencia de las hormonas vegetales y los procesos, ¿no? Entonces, la botánica como tal proporciona esa base morfológica que la vamos a tener que desarrollar o vamos a buscar en esta primera sesión, porque de no entender, por ejemplo, qué es un cloroplasto, o qué es una vacuola, o qué es un plasmodesmo, cuando hablemos en todo caso de la movilidad de cierto ion, no vamos a ver en dónde nos encontramos ubicados. La bioquímica, como les decía, explica esos procesos a través de lo que son las reacciones, ¿no? Y esas rutas bioquímicas que nos van a permitir, por ejemplo, entender lo que es el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin-Benson y otros. La genética, básicamente, ver la preferencia, por ejemplo, de absorción de ciertos iones entre una y otra especie vegetal. La matemática, modelar y cuantificar esos procesos fisiológicos. En todo caso, cuando veamos lo que es el ciclo de Krebs, cuántos ATPs, cuántos transportadores de energía por cada ciclo son capaces de producirse, balances de reacciones fotosintéticas, de respiración. La agronomía utiliza, por así decirlo, las explicaciones de los procesos fisiológicos, porque son tan importantes para manejos agronómicos como la poda, por ejemplo, ver el inicio de lo que es la cosecha, lo que tiene que ver en todo caso con las densidades poblacionales, el tema de los diseños de riego. La edafología es importante también por los temas del suelo, ¿no? En todo caso, desde el punto de vista de la absorción de nutrientes, desde el punto de vista de las propiedades físicas y químicas que el suelo tiene. Y la ecología, en lo que habíamos mencionado, tiene que ver con las interacciones entre lo que es la planta con el ambiente y viceversa, también en la forma como es que las plantas pueden sobrellevar los factores bióticos y abióticos, ¿no? Cómo es que vamos a manejar sobre todo los factores abióticos, que son aquellos desde el punto de vista climatológico que no los podemos predecir, o en todo caso podemos tener un historial que nos ayude en todo caso a tener algunos preventivos, más allá de los correctivos del punto de vista de incidencia fitosanitaria. Es importante saber que sobre todo la nutrición va a permitir que las plantas estén más fuertes para esos procesos. Dentro de este grupo de asociación de lo que vienen a ser las distintas ciencias con lo que es la fisiología, he querido sacar aparte de manera aislada
la relación que considero desde el punto de vista del manejo de los cultivos sustentado en lo que es la agronomía. ¿Por qué? Porque considero que si la agronomía no se relaciona con la fisiología vegetal, no vamos a tener, en todo caso, una producción y productividad idónea, ¿no? Conocer la fisiología vegetal va a poder entender, como hemos mencionado, los factores ambientales, los factores nutricionales, que son necesarios para manejar los que son los cultivos. Dividiéndolos en 5 puntos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la agricultura como tal, necesito los procesos fisiológicos para entender una planta en todo caso. Desde el punto de vista de lo que es la transpiración, los niveles o contenido de humedad de lo que el suelo tiene. Desde el punto de vista de lo que es los procesos fotosintéticos, saber los nutrientes que la planta necesita para poder traslocarlos hacia lo que son los sumideros, o en todo caso los distintos componentes que vamos a extraer en lo que es la cosecha. A nivel de producción agrícola, estos procesos que vamos a ver de crecimiento y desarrollo vegetal van a intensificar con el uso ya sea de estimulantes, con el uso de enraizantes, con el uso de hormonas vegetales, cuánto más queremos producir. Desde el punto de vista de lo que es el control de plagas y enfermedades, conocer la parte fisiológica, sobre todo entre la interacción que se da en una primera identificación entre la planta y lo que es el insecto, nos va a permitir determinar la resistencia, nos va a permitir determinar el control que se haga sobre los mismos para evitar mermas de lo que es la producción. Y sobre todo también es importante las técnicas agronómicas, ¿no? Porque la fisiología va a poder entender de qué manera los nutrientes van a poder ser más disponibles para lo que son las plantas, ¿no? Los contenidos de porcentaje de humedad volumétrica en lo que es el suelo. No solo es un parámetro divorciado, en todo caso, con lo que es el diferencial de presión de vapor, que es importantísimo tenerlo en cuenta, sabiendo que el agua en el cultivo tan solo es un carriero, un transportador, más que nada. Y cerca del 95% del agua que le damos a las plantas es transpirada. Entonces, técnicas, por ejemplo, como la fertilización foliar, en todo caso, como el riego por goteo, que nos permite tener condiciones de conductividad eléctrica y pH siempre a nivel de la mesósfera, nos va a permitir comprender cómo es que debemos manejar a la planta y para qué la debemos manejar en esas condiciones. Porque lo que queremos es que la planta no se estrese desde el punto de vista agronómico. Lo que queremos es que la planta siempre esté activa. Lo que necesitamos es que la planta siempre esté transpirando. En vez de que la planta esté transpirando, siempre va a estar fotosintetizando y por consiguiente formando los fotosimilados que necesitamos que sean traslocados en los sumideros. Y por último, todo lo que tiene que ver con los procesos internos de la planta, ¿no? Que es un compendio de lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué ciencias hacen uso de la fisiología vegetal? Como hemos visto, las ciencias agrícolas desde el punto de vista, las ciencias agrícolas desde el punto de vista en referencia a la agronomía, en lo que es la producción, las ciencias biológicas desde el punto de vista de lo que es la biología y las ciencias de la salud. Por el otro lado, existen otras aplicaciones de la fisiología vegetal. Estas aplicaciones están en referencia a lo que es la biotecnología. Básicamente, la biotecnología como tal es una rama interdisciplinaria de las ciencias biológicas que consiste en la utilización de la tecnología en los sistemas biológicos, en los organismos vivos. ¿Para qué? Para la modificación de los productos como tal. Y en ese sentido permite en todo caso que los productos o los procesos se mejoren. Entonces, también en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, mejorando lo que es la productividad, en lo que es la energía, la salud y la conservación de los ecosistemas y las especies vegetales. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la fisiología vegetal como tal, hay que entender
que existe, si bien es cierto, un potencial genético reflejado en la parte de lo que es el genotipo, en la translocación de esas condiciones heredativas entre una generación y otra, y la influencia de lo que es el ambiente en los procesos fisiológicos, en los cultivos. ¿Y cuál es esa incidencia? Esa incidencia básicamente tiene que ver en todo sentido con lo siguiente. Todos los procesos fisiológicos que la planta tenga y que vamos a ver en su desarrollo, deriva o decanta de dos consecuencias. Desde el punto de vista de un potencial genético y desde el punto de vista de lo que viene a ser, y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los factores ambientales, ¿no? Estos factores ambientales, si bien es cierto, podemos desglosarlos en dos. Lo que tiene que ver con la parte grafológica o lo que es el suelo, que básicamente está en relación a la absorción de agua y nutrientes, correlacionado con las características físicas, textura, granulometría, conductividad hidráulica, lo que viene a ser velocidad de infiltración, y con características químicas, el potencial de iones hidrógeno, lo que es la conductividad eléctrica, lo que es la SIGO, la capacidad de intercambio catiónico. Y por el lado de lo que viene a ser la atmósfera, las condiciones climáticas, las principales variables que vamos a tener en cuenta es la temperatura, la humedad relativa, lo que es la radiación, la precipitación. Todas estas características, como tal, van a influenciar en las respuestas fisiológicas de la planta. Y por el lado, del punto de vista genético, desde la parte más íntima que tiene que ver la citología y la histología, van a reflejarse en distintas características, ya sea en lo que es la raíz, en la forma, en el color, en lo que es el índice de área foliar, en la densidad estomática sobre lo que son las hojas, así como también, por ejemplo, la hormorregulación que las plantas tienen, ¿no? Esa capacidad, por ejemplo, de tolerar ciertos niveles de porcentaje de humedad volumétrica en lo que es el suelo. Ahora, esos procesos como tal, que si bien es cierto, interactúan para dar una variación en los procesos fisiológicos, van a influenciar en estos procesos, valga la redundancia como tal, en lo que es la absorción del agua, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es la absorción del agua, el proceso fisiológico principal que se nos viene a la mente, en todo caso, tiene que ver con la transpiración. Que para no entrar en mayores detalles, y lo vamos a ver básicamente en lo que tiene que ver la sesión 2 y parte de lo que es la sesión 3, está relacionado con todo lo que tiene que ver con el acarreo de lo que es agua y lo que son los nutrientes, ¿no? Condiciones de suelo, condiciones ambientales, condiciones genéticas van a tener cierta influencia en eso, ¿no? El balance hídrico también es importante, ¿no? Entendiendo como el balance hídrico entre el match, entre lo que es la oferta y la demanda, y esa diferenciación permite saber en todo caso qué tal está suplida la demanda, ¿no? Entre las entradas y lo que son las salidas. Y el proceso fisiológico por excelencia, lo que son las plantas, con respecto a lo que es la difusión del CO2, tanto en ingreso, ¿no? Si no hay transpiración, no hay ingreso de CO2. Si en todo caso, si hay ingreso de CO2, habría que ver en todo caso la predilección por parte de lo que es la Rubisco, y que más adelante vamos a detallar qué es, por parte en todo caso de la elección de lo que es CO2 o lo que es oxígeno, y determinar en todo caso el nivel o el rango de la tasa fotosintética, que es la que va a permitir determinar cuáles son los niveles de producción y translocación de los carbohidratos, ya cuando hablamos de un tema de transporte a través de lo que es el floema hacia lo que son los sumideros. Entonces, todo eso está en relación, ya sea de lo que viene a ser la proporción del desarrollo de los órganos entre raíz y tallo. Sabemos que los cultivos, mientras que no tengan una buena proporción de lo que es la raíz y el tallo, todo se va a reflejar en lo que es la productividad. Y así como también en los rendimientos esperados, ¿no? Entonces, todas esas
Todas estas relaciones que estamos viendo las vamos a tratar para poder entender cómo es que la planta debería responder de una manera fisiológica y adaptativa a estas condiciones, ¿no? Y que tienen repercusión en la producción, productividad y en los rendimientos y en la calidad. Entonces, viendo un poco lo que es el tema de cómo es que la planta va a responder a estos factores adversos, tanto bióticos como abióticos, estos van a decantar en una forma en la cual los cultivos van a tener un resultado, o mejor dicho, un patrón de crecimiento y desarrollo de acuerdo a los distintos niveles de adaptabilidad y respuesta a estos factores adversos. Y esto está en relación con el ciclo ontogénico de la planta. Y cuando hablamos del ciclo ontogénico de la planta se refiere a las distintas etapas fenológicas que la planta ha pasado, ¿no? En incidencia con la absorción de lo básico que tiene que tener en todo caso con el agua y con lo que es el carbono, ¿no? Que si bien es cierto es materia prima principal para los fotosintéticos, así también como los nutrientes, ¿no? Entonces, todos esos tres componentes van a ser importantes para los procesos fisiológicos, como hemos mencionado, ¿no? La respiración, la fotosíntesis, la fotorrespiración, lo que viene a ser, en todo caso, la transpiración. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fisiología vegetal, tenemos que hablar, en todo caso, de un sistema dinámico, un sistema que correlaciona a la planta con el suelo y con lo que es la atmósfera. ¿Por qué? Porque las plantas, si bien es cierto, para muchos físicos, básicamente son bombas que se encargan de derivar lo que es el agua del suelo para devolverla a la mayor demandante, lo que es la atmósfera. La atmósfera siempre dentro de lo que es el ciclo de lo que es el agua, en los distintos procesos de evaporación, precipitación, sublimación, la planta interviene como un actor que va a permitir en todo caso devolver ese contenido de agua en forma de vapor a lo que es la atmósfera, ¿no? Y en ese sentido, cuando los parámetros, que los vamos a ver más adelante, como el potencial hídrico y sus distintos componentes, estén alineados, no va a haber ningún inconveniente en donde esa evolución se haga de la manera más justa y la planta pueda pagar la cuota que la atmósfera le pide, porque está ocupando un espacio en el suelo en donde no interviene la evaporación, pero interviene en todo caso la transpiración. Y a lo que a nosotros nos interesa es que ese proceso como tal se dé continuo, porque mientras que ese proceso sea continuo, tenemos generación de fotoasimilados. Y en esa generación de fotoasimilados y en ese proceso continuo existe un entendimiento entre lo que es el contenido de humedad del suelo y el déficit de presión de vapor a nivel de lo que es la superficie de la hoja. En esa sinergia o en ese enamoramiento, por así decirlo, es en donde ese sistema dinámico es continuo y tenemos una planta en constante actividad, ¿no? Ahora, más allá de eso, siempre existen variaciones dentro de lo que es la conducción de lo que es el cultivo. Y en ese proceso existe la capacidad de la planta de poder responder a esas cuestiones con lo que viene a ser en todo caso con respuestas hormonales, ¿no? Que ya la veremos en su momento cómo se realiza. ¿Ok? Entonces, ese capítulo como tal, lo que se ha buscado es ver qué es la fisiología vegetal, en qué se ha desarrollado, cuáles son las ciencias que se apoyan, por qué es importante ver las aplicaciones y sobre todo relacionarse con la agronomía, ¿no? Que no es por menospreciar ni tampoco por bulinear a ninguna de las otras ciencias, es la que básicamente más la utiliza para el tema de productividad. Dicho esto, en este segundo capítulo vamos a entrar a ver una reseña histórica un poco detallada desde, en todo caso, algunos años antes de Cristo hasta lo que es la actualidad, segmentada en 6 periodos, en donde vamos a ver los distintos descubrimientos
no solo desde el punto de vista morfológico, sino también fisiológico, de procesos que han ayudado a la comprensión de lo que viene a ser la fisiología vegetal como la conocemos hasta el día de hoy. Entonces, hay que comprender que desde un comienzo, si bien es cierto, el hombre siempre ha utilizado a las plantas para su beneficio, desde el punto de vista comestible, domesticándolas en un punto de vista del sedentarismo, sino que también las ha utilizado desde el punto de vista de otros medios, ¿no? En lo que es la salud, como productos terapéuticos. Entonces, al irse conociendo mejor la diversidad de las plantas, no solo desde el punto de vista estructural, de forma macro, me refiero en todo caso a los órganos, tallos, hojas, raíces, sino de lo que fisiológicamente las plantas hacen desde el punto de vista molecular, celular, a nivel de las interrelaciones entre los mismos individuos o también con interacciones con otros organismos, ha sido posible diseñar estas estrategias. Sin embargo, es necesario remontarnos hasta más o menos 300 años aprox antes de Cristo, en donde básicamente lo que se hablaba como un primer periodo de raíces antiguas y renacentistas, en donde tenemos a Aristóteles, en donde Aristóteles nos decía que el agua es el origen de la vida, ¿no? Entonces, a partir de ella se origina todo. Se consideraba que la Tierra era una isla que descansaba sobre el agua, y en ese sentido, básicamente el planeta, las terceras partes, es lo que viene a ser agua, ¿no? Entonces, era un enfoque muy limitado, en donde básicamente se decía, si no hay agua, no hay vida, ¿no? Entonces, luego de esto, aumentando un poco más en la historia, tenemos a lo que es Teofrasto, que nos decía en todo caso, y mucho tiene que ver con la idea de Platón, que en todo caso Teofrasto era su alumno, decía que básicamente que las plantas tienen también un alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos avanzando en lo que es la historia y llegamos a lo que es la fisiología experimental, ¿no? Entre el siglo XVII y lo que es el siglo XVIII. Y acá es donde ya empieza a verse temas de experimentación, por ejemplo, con Francis Bacon, que básicamente él lo que hizo es empezar a hacer experimentos sobre la fisiología vegetal en 1627, en su libro Silva Silvorum. Él lo que hizo es cultivar varias especies terrestres, incluyendo, por ejemplo, el rosal de agua, y llegó a la conclusión que las plantas como tal necesitaban un sustrato para poderse mantenerse erguidas, ¿no? Para poder, en todo caso, asimilar los nutrientes que hasta ese momento no se especificaba cuáles eran. Avanzando en lo que es la historia de la fisiología vegetal, tenemos a Jan-Battista van Helmont, ¿no? Y podemos considerar a Jan-Battista van Helmont, aparte que era un químico, aparte que era un físico, aparte que era médico y fisiólogo de los Países Bajos, que básicamente es recordado porque él realizó un experimento en el cual durante 5 años evaluó, en todo caso, colocando en una maceta de 5 kilos una vara de sauce, la cual pesaba 2.3 kilogramos, y a medida que iba avanzando este periodo de tiempo, observó que el sauce como tal se aumentaba de lo que es el peso, ¿no? Entonces, él indicó que básicamente la ganancia en peso que tenía el sauce durante 5 años no podía provenir en todo caso de solo el suelo, porque lo único que hacía era hidratarlo. Entonces, indicaba que los nutrientes como tal venían de lo que es el agua, ¿no? Porque el suelo no había cambiado en lo que es el peso como tal. Entonces, la importancia de lo que hizo Jan-Battista van Helmont básicamente es que fue uno de los primeros experimentos en los cuales se controló de manera específica, de manera gravimétrica, por así decirlo,
estas variables que intervenían, ¿no? Entonces, y era un experimento que era fácil desde el punto de vista replicable. Siguiendo en lo que es la historia, llegamos a 1670, básicamente con el aporte de lo que es la anatomía macroscópica, en lo que es Marcello Malpighi y Neemias Gray. Marcello Malpighi fue un médico y anatomista italiano, considerado el padre de la microscopía vegetal. Y por el otro lado, Neemias Gray es un médico y botánico inglés, reconocido como uno de los fundadores de lo que viene a ser la anatomía vegetal moderna, ¿no? Entonces, ellos en 1670, básicamente lo que empezaron a ver fueron los temas de los tejidos vegetales, ¿no? Malpighi vio lo referente a las estructuras internas de las hojas, los tallos, las raíces, describiendo los vasos conductores y que hoy en día conocemos. Y por el otro lado, Neemias Gray, en su publicación de Anatomía Plants, que básicamente es una obra vital en lo que viene a ser la botánica, identificaron y reconocieron por primera vez los haces vasculares, lo que viene a ser el xilema, en todo caso lo que viene a ser los flemas como tejidos de conducción, ¿no? Entonces detallaron el tema de lo que es la presencia de los estomas, que es fundamental para entender lo que viene a ser el intercambio gaseoso y la sustentabilidad de lo que es la transpiración. Seguimos más adelante y tenemos a John Woodward en 1665 y 1728. John Woodward era un naturalista y un geólogo, y que básicamente él lo que hizo es publicar experimentos hidropónicos, ¿no? Con plantas como la menta verde, encontrando que las plantas, en las fuentes de agua menos puras crecían mejor en el caso del agua destilada, ¿no? Entonces empezó a hacer esas combinaciones, ¿no? Seguimos más adelante y llegamos con Stephen Hales, ¿no? Stephen Hales era un clérigo inglés que básicamente hizo varias contribuciones científicas en lo que tiene que ver con la medicina, con lo que tiene que ver con la fisiología, con lo que tiene que ver con la química y la botánica, ¿no? Lo que hizo Stephen Hales es intervenir un poco más allá de lo que hizo John Woodward, a pesar en lo que es la similitud de la época, en el sentido que dio los primeros registros de lo que es el movimiento del agua en las plantas y demostró que las plantas, en todo caso, absorben el aire, por así decirlo, en ese momento, ¿no? Stephen Hales se lleva de largo por estas investigaciones el título de lo que viene a ser el padre de la fisiología vegetal, ¿no? Y en el libro que él publicó básicamente explica cómo es que las plantas utilizan el aire para poder desarrollarse, para poder avanzar en lo que es su crecimiento. Seguimos avanzando en lo que es la historia de la fisiología vegetal y llegamos al año 1730, en 1739 con John Incletus. Y básicamente John Incletus realizó muchos experimentos en referencia a lo que es el oxígeno en las plantas, ¿no? Y en estos experimentos, el mayor logro fue el descubrimiento que las plantas, al igual que sucedía, por ejemplo, con los animales, viciaban el aire, ¿no? En la luz como en la oscuridad. Entonces, él lo que descubrió es que cuando las plantas eran iluminadas con luz solar, la liberación de aire cargado con oxígeno excedía al que consumían. Y la demostración o la manifestación de esto es que se produce un desprendimiento fotosintético de oxígeno que requeriría la luz solar. Hoy día ya sabemos que el oxígeno es un subproducto del proceso fotosintético como tal, ¿no? Más adelante, también concluyó John Incletus, por ejemplo, que la fotosíntesis no podía ser llevada a cabo por cualquier parte de la planta, ¿no? Por ejemplo, no se producían lo que son las raíces, o no se producía en el caso de lo que son las flores, sino que solo lo realizaban las partes verdes de la planta. Hoy en día sabemos que es así, por la presencia en todo caso de lo que viene a ser la clorofila, y que lo vamos a ver muy detalladamente en el proceso fotosintético. Avanzando en el tiempo, tenemos a Jan Snaver, ¿no? Jan Snaver básicamente era un pastor protestante, un meteorólogo, químico y un botánico suizo, y que básicamente
Jan Snaver llegó a conjeturar el tema de que el aire fluorescificado es esencial para lo que es la fotosíntesis, ¿no? Ahora, entendemos el aire fluorescificado para designar aquel tipo de aire en donde básicamente está compuesto por distintos componentes, ¿no? Entonces, ya se puede ver en todo caso de que Jan Snaver pudo tener claro la idea de que el aire, dentro de su conjunción, compuesto por CO2, es vital para lo que es la fotosíntesis como materia prima para lo que vienen a ser los fotoasimilados. Vamos avanzando en el tiempo y tenemos a Ferdinand de Saussure, ¿no? Y Ferdinand de Saussure básicamente lo que indicó y lo que estudió fue la fotosíntesis desde el punto de vista de que las plantas absorben nitrógeno directamente del suelo y no del aire. Entonces, aclarando que las plantas utilizan el nitrógeno para lo que es la formación de moléculas, para lo que es la estructura, desarrollo, crecimiento. Avanzando en lo que es la historia, llegamos a los descubrimientos en referencia a Caventou y Pelletier, que tiene que ver con lo que es el descubrimiento, va la redundancia, en lo que es la clorofila en 1817 por estos químicos franceses, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos a nivel de este estudio es aislar las hojas de las plantas, y Pelletier introdujo métodos basados, por ejemplo, en la utilización de disolventes suaves que permitieron aislar no solo la clorofila, sino también sustancias de gran importancia farmacológica, por ejemplo, como la cafeína, la colchicina o lo que es la quinina. Llegamos a un tercer periodo, que básicamente es un periodo denominado de consolidación decimonónica, y en este periodo de consolidación decimonónica, básicamente está influenciado por lo que viene a ser la experimentación de teorías y reconocimientos académicos en referencia a lo que es la teoría celular, ¿no? Entonces, en esa teoría celular tenemos un pool de varios descubridores como Roberto Hood, que fue el primero en utilizar el término de célula, así como también, por ejemplo, Anton van Leeuwenhoek, que fue el primero en observar en el microscopio ciertos animales llamados animáculos, así como Matthias Schleiden, Theodor Schramm y Rudolf Virchow, que básicamente fue el último que postuló la teoría celular como tal. En este punto es importante mencionar a Jules Bonley, ¿no? ¿Por qué es necesario mencionar a Jules Bonley? Porque lo consideramos como el padre de la química agrícola, ¿no? Así como también el pionero en lo que viene a ser los fertilizantes modernos, ¿no? Con la aclaración y el detalle de la ley del mínimo, en donde nos indica que el rendimiento de los cultivos se ve influenciada por aquel componente o aquel nutriente que se encuentra en menor cuantía dentro en relación de los distintos componentes que tienen que ver con el rendimiento, ¿no? Entonces, él demostró que el crecimiento vegetal depende de los nutrientes minerales, ¿no? Específicos que están presentes en lo que es el suelo, ¿no? Esta ley del mínimo que fue promocionada en 1840, como les dije, tiene que ver mucho que el cultivo se va a limitar por el nutriente esencial que está en menos disponibilidad, ¿no? Entonces, Jules Bonley permitió en todo caso determinar aquellos parámetros que van a permitir conocer a los nutrientes que son esenciales, ¿no? Entendiendo que un nutriente es esencial cuando cumple 3 parámetros. Primero, en primer lugar, si la planta no lo tiene, la planta va a morir. En segundo lugar, que si la planta no es capaz de poder reemplazarlo, los nutrientes esenciales no pueden ser subsanados, no puedes colocar en todo caso potasio en vez de calcio y sigue. No funciona así. Y en tercer lugar, porque los nutrientes esenciales son aquellos que participan dentro de los procesos metabólicos. Ojo con eso. No estoy indicando que forman parte de moléculas, o en todo caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es el potasio, no forma parte de ninguna molécula dentro de lo que es
la planta, ¿no? A diferencia de lo que es el nitrógeno, a diferencia de lo que es el magnesio, pero no por eso no se le considera como un nutriente esencial. Entonces, introdujo también Jules Bonley el concepto de los ciclos de nutrientes entre el suelo, la planta y la atmósfera, y también propuso métodos analíticos para estudiar la composición química de las plantas. Siguiendo, llegamos entre 1990 y 1950, llegamos a lo que tiene que ver el tema de las hormonas, transporte y la bioquímica básica. En este nivel, podemos mencionar algunos descubrimientos, como por ejemplo lo de Darwin y Bouchet, James y Wen, que básicamente tienen que ver con el tema del fototropismo, que lo vamos a ver en las últimas sesiones, en donde la presencia de las hormonas como las auxinas tienen bastante influencia en este tipo de movimiento. O Thiemann en 1930, en referencia a la química y acción de las auxinas en lo que es el crecimiento apical, o por ejemplo las giberelinas observadas por Kurosawa, o en todo caso la hormona encargada de lo que es la senescencia, en lo que es el etileno, en Kruger en 1930, ¿no? Entonces, acá tenemos el tema de la postulación que lo mencionábamos anteriormente, no solo con Arnold, sino con Stott en 1939, en referencia al criterio de esencialidad, ¿no? Entonces, se considera un nutriente como esencial si es que participa directamente en el metabolismo de la planta, en los procesos fisiológicos que hemos mencionado. Si es que ese nutriente no está, la planta muere, no cumple su ciclo vital. Y en tercer lugar, perdón, que no puede ser reemplazado por ningún otro nutriente. En la quinta segmentación de esta historia de lo que es la fisiología vegetal, tenemos la era de la fotoquímica, la era de los fitocromos y lo que es la fisiología moderna. Y en este proceso tenemos el descubrimiento de lo que viene a ser la fijación de lo que es el CO2. Una vez que ya ha pasado, en todo caso, la fase luminosa, spoileando un poco lo que es la fotosíntesis, en referencia al ciclo de Calvin-Benson, ¿no? O el camino que sigue el CO2 hasta la producción de lo que vienen a ser los fotoasimilados, ¿no? En 1950. Por el otro lado, tenemos también el descubrimiento de lo que es la fotofosforilación realizado por Mitchell en 1961, así como también la caracterización de las plantas C4 o las plantas CAN, Clubitina, y otro proceso fisiológico importante que tiene que ver con la fotorrespiración, con la vía de lo que es el glicolato por Tolbert. Entonces, también es importante mencionar el tema del potencial hídrico con respecto a la bomba de presión por Scolander, así como también la visualización del ácido císico por Adicott y otros estudiosos en 1960. Llegando un poco más a la actualización de lo que tiene que ver con la fisiología vegetal entre 1980 y el 2000, entramos a un detalle más diferenciado con respecto a lo que son canales iónicos, señalización y genética, ¿no? Vamos a ver dentro de lo que es el transporte de ciertos nutrientes, por ejemplo, las bombas de transporte HT-pasas de la membrana plasmática por Hager en 1971, el tema de lo que vienen a ser los canales preferenciales de lo que es el transporte de las moléculas del agua, también conocidas como aquaporinas, en 1990. Por otro lado, también tenemos las fitohormonas nuevas que pudieron descubrirse y que las vamos a ver en lo referencia a los bacinosteroides entre 1970 y 1980. Y las señales sistémicas, ¿no? En 1991. Y llegando a lo que es la actualidad, tenemos lo que es la genómica funcional, las nuevas hormonas y la fisiología en multiescala, ¿no? En este punto tenemos ya el desarrollo de genomas detallados, como
como la planta que muchas veces es utilizado para poder desarrollar todos estos descubrimientos en lo referente a Arabidopsis en el 2000, o en todo caso el desarrollo genómico de arroz en el 2002, así como también algunas hormonas o receptores, como los receptores de los bacinosteroides en 1997, o las estigolaconas en el 2008, los casmonatos también que tenemos presentes ahí, en referencia a la resistencia sistémica, clarificadas entre el 1990 y el 2010, el florígeno, la identificación de ese gen característico para medir la señal de florecización propuesta por Chang-Kelkine en 1930, y otros procesos más, como por ejemplo el microbioma vegetal que estamos viendo ahí, ¿no? Entre lo que es la interacción entre los distintos tipos de hongos micorrízicos, ya sea ectomicorrízicos o endomicorrízicos, que forman en todo caso esta simbiosis entre lo que es los exudados de la raíz y la protección del sistema radicular, ¿no? Entonces, lo que he tratado de hacer acá es un breve resumen de todo este proceso de la fisiología vegetal que nos ha permitido hasta hoy en día tener claro esos procesos fisiológicos, las estructuras que se han podido descubrir, que se han podido entender y que ahora podemos visualizarlas y que las vamos a ver de esa manera un poco más detallada, ¿no? Bueno, por último, en los últimos años, los estudios sobre la biología molecular de plantas ha permitido obtener numerosos datos de lo que es el genoma, ¿no? Que es el detallado de lo que vienen a ser los diferentes genes que forman parte de un organismo, o lo que es el proteoma, o incluso el metaboloma de diferentes especies en diferentes ambientes y estados de desarrollo, ¿no? Como habíamos dicho, ahora se tiene claro de forma detallada el genoma total de Arabidopsis, de arroz, de lo que es el AMEL, de lo que es las distintas plantas, ¿no? Entonces, entendemos como genoma esa secuencia total del ADN que posee un organismo en particular, ¿no? Y por el lado de lo que es el proteoma, es el conjunto de proteínas que expresan o pueden expresarse a través o a partir de lo que es el genoma de una célula, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué entendemos por lo que es metaboloma? Por el lado de lo que es el metaboloma, es un conjunto completo de pequeñas moléculas denominadas metabolitos, tales como intermediarios, metabólicos, ya sea hormonas o otras moléculas de señalización y metabolitos secundarios, que vamos a ver más adelante, que muchas veces son utilizados en defensa de lo que es la planta frente a lo que vienen a ser agentes bióticos. Y muchas veces vamos a tratar esta planta Arabidopsis thaliana, ¿no? Que es una especie de planta con flor de la familia de las brasicáceas, por así decirlo, a la que también, si queremos tenerla clara, por ejemplo, acá se nos viene en todo caso la coliflor, o lo que es la mostaza, ¿no? Que es una planta herbácea anual típica de lo que es la parte nativa de Europa, Asia, noreste de lo que es África, ¿no? Entonces, aunque la identificación de este gran número de componentes no es suficiente para comprender la complejidad de las plantas, existe una nueva metodología utilizada, denominada la teoría de los sistemas, ¿no? Y que básicamente la teoría de los sistemas, ¿qué viene a hacer? La teoría de los sistemas, en todo caso, tiene en cuenta no solo los componentes del organismo, sino sobre todo lo que nos importa a nosotros es que tenga una interacción, ¿no?, con todo lo que lo rodea desde el punto de vista biótico o abiótico. Entonces se conoce como una biología de sistemas. Reintegrada de genes, de proteínas, de reacciones bioquímicas que interactúan y caracterizan a ese organismo vivo, ¿no? Entonces, de esta manera, si estudiamos a los organismos, va a ser posible que podamos modelar o predecir comportamientos durante el ciclo vital. Si sabemos cómo una planta responde, por ejemplo, a un estrés de compactación del suelo, a un tema de alta precipitación, teniendo modelos en los cuales podemos suscitar una variante de una adecuada respuesta para evitar una repercusión en la producción y la productividad, es en lo que se basa la teoría de los sistemas.
Ok. Por otro lado, es importante detallar que dentro del estudio de la fisiología vegetal es necesario también comprender lo que viene a ser la fenología, entendiendo como aquella rama que se va a encargar de estudiar los distintos cambios de los procesos, tanto morfológicos y estructurales que la planta tiene, ¿no? Es importante tener en cuenta la fisiología vegetal porque la fenología, perdón, porque me va a permitir saber cuándo va a ser la planificación de la siembra, cuándo podemos establecerlo. En todo caso, el manejo de los cultivos, ¿no? La fenología permite entender en qué momento se va variando de estado fenológico entre uno y otro y adaptar el manejo para poder calzar en las ventanas comerciales más idóneas. Así también como el pronóstico del rendimiento, mediante un tema biométrico y lo que viene a ser la adaptación al cambio climático. ¿Ok? Como tercer capítulo, dentro de esta primera sesión, ya vamos a ingresar a la parte que tiene que ver con respecto a la citología, en referencia a lo que es la célula vegetal y la membrana plasmática. Les mencioné que era importante tener claro esto porque esto nos va a permitir, en todo caso, centrarnos en los distintos ambientes de acción de los procesos metabólicos, ¿no? Entonces, conocerlos estructuralmente, funcionalmente y bioquímicamente nos va a aligerar bastante el peso para poder comprender cómo se realizan los procesos. Para poder comenzar con esto, hagamos un review de cómo y cuándo se empezó a utilizar el término célula, ¿no? Si queremos entender etimológicamente, célula deriva de lo que es el latín cella, ¿no? Que significa celda o significa cámara, y que fue enunciado o mencionado por primera vez por Robert Hooke, ¿no? Es un botánico en 1965 y que básicamente lo utilizó para poder describir algunas unidades individuales o estructuras del tejido de corcho, similar en todo caso a un panal, como celdas en un microscopio, ¿no? Entonces, lo que Hooke vio en ese momento, en realidad es el interior vacío de las células muertas rodeadas por paredes celulares, ¿no? Hay que entender que para poder comprender la fisiología vegetal, hay que empezar por lo funcional, y en este caso, como en todos los organismos vivos, la unidad funcional básica de las plantas es la célula. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fisiología de las plantas, en gran medida es el estudio de la fisiología de las células vegetales y cómo es que se integran con lo que es el organismo. Entonces, la gran diversidad ecológica que uno puede tener de las plantas, y en ese sentido, su integración está directamente relacionado con la enorme variedad de formas, con la enorme variedad de estructuras y funciones y especializaciones de las células como tal. Entonces, así por ejemplo, si nosotros quisiéramos entrar al detalle de las distintas células que se tienen, si nosotros hablamos de las células del xilema, de los haces conductores, podemos decir que son bioquímicamente muertas, porque lo que necesitan las células del xilema es favorecer lo que es el transporte de la savia bruta, en todo caso hacia las hojas. Pero cumplen esa función de transportar el agua, ¿no? Mientras que por el otro lado las células del floema están formadas por elementos cribosos, están formadas por células anucleadas y han perdido gran parte de su sistema de membranas, a excepción de la membrana plasmática, ¿no? Que le permite tener esa selectividad. Pero están adaptadas para el transporte de los asimilados a lo que vienen a ser los sumideros. Podemos hablar también, por ejemplo, de las células del parénquima, que funcionalmente están completas y son un tema común dentro de lo que son las células, y dentro de lo que es la constitución de todo lo que es el organismo vegetal, constituyen aproximadamente el 90% del total de células que forman lo que vienen a ser las plantas. Ahora, en ese sentido, siempre hay una distinción entre los distintos tipos de células, ¿no? Hablando un poco más atrás, vemos en todo caso las células eucariotas y las células procariotas. Sabemos que las células, las que vemos acá, son eucariotas,
las cuales se distinguen porque presentan un núcleo definido, un citoplasma, que es el que se encuentra en mayor proporción dentro de lo que es la célula como tal, impregnado por los distintos orgánulos vegetales en la referencia a la célula vegetal. Pero la distinción más sobresaltante entre una célula vegetal y una célula animal es la presencia de lo que viene a ser la pared celular. Si hablamos de ciertas similitudes entre una célula vegetal y una célula animal, es que ambas son células eucariotas. Como hemos dicho, tienen el núcleo definido y están con orgánulos rodeados por una membrana, ¿no? Por así mencionarlo, el caso de lo que son las vacuolas, formados por una membrana que, así como la célula vegetal tiene una membrana plasmática, las vacuolas presentan lo que es una membrana que se conoce como tonoplasto. Ambas células, como la célula vegetal y la célula animal, se caracterizan porque van a combatir ciertos procesos básicos, por ejemplo, como la respiración celular, lo que viene a ser la síntesis de proteínas, la división celular, como la mitosis y lo que es la meiosis, ¿no? Entonces hemos dicho que las células vegetales como tal presentan una pared celular. Esa pared celular es la que les da, spoileando un poco, pero no entrando mucho en detalle porque lo vamos a ver más minuciosamente, esa capacidad de pared rígida, esa oposición en lo que es la expansión, así como también esa protección. Lo característico de las células vegetales es la presencia de lo que vienen a ser los cloroplastos, que más adelante vamos a ver que son las unidades funcionales importantísimas dentro de lo que es la fotosíntesis. El tema de lo que es la presencia de las vacuolas, las que se encargan de generar o almacenar, mejor dicho, las sales minerales. El tema de lo que es el almidón como componente principal desde el punto de vista energético, y la presencia de lo que son los plasmodesmos, que básicamente, por así decirlo, son los canales de comunicación entre una célula y otra. Por el otro lado, las células animales resaltantemente no tienen una pared celular, presentan una membrana plasmática flexible, no presentan lo que son los cloroplastos, presentan vacuolas pequeñas y temporales, a diferencia de las células vegetales, como su reserva energética es el almidón. En las células animales, su almacén energético es lo que es el glucógeno, y presentan algunos organelos que las células vegetales no tienen, como lo que son los centriolos o los lisosomas, ¿no? Entonces, esas son las principales diferencias entre las células vegetales y otras, ¿no? Y lo que vienen a ser las células animales. Pero a pesar de las diferencias mencionadas, a pesar de eso, la mayoría de las células tienen una organización estructural común, o que es un máximo patrón para ellos, ¿no? Entonces, las células, como hemos dicho, presentan una pared celular que se va a encargar de rodear todo lo que es el protoplasto, delimitado externamente por lo que viene a ser la membrana plasmática, que es la que se encarga de estar más allá del gobierno de lo que es la membrana, de lo que viene a ser la pared celular. El material vivo que está dentro de lo que viene a ser el protoplasto como tal recibe el nombre de protoplasma, ¿no? Y el protoplasma no posee una estructura homogénea como tal, ya que el protoplasma como tal va a incluir a lo que es el citoplasma y a los diversos organelos que se encuentran insertados ahí, que son los cloroplastos, lo que es el núcleo, el retículo endoplasmático liso, rugoso, de acuerdo a la presencia de los ribosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias importantísimas en lo que es la respiración celular. Ok. Entonces, en ese citoplasma, como hemos dicho, se encuentran suspendidas distintas estructuras rodeadas por membranas, ribosomas, microtúbulos, inclusiones. En términos generales podemos decir, o podemos considerar que la célula es una estructura compleja que está constituida por distintos compartimientos con diferentes funciones específicas y separados así por membranas. Y por el otro lado, el espacio extracelular fuera de lo que son las células se describe como un compartimiento más allá de las células, con esa capacidad, y que vamos a ver que a través de las distintas formas de conducción entre los espacios intercelulares recibe el nombre de lo que se conoce como apoplasto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar lo que tiene que ver con la citología vegetal, haciendo conjunción a la célula vegetal, a la pared y a la membrana celular,
y los principales organelos que se encuentran dentro de una célula en sí. Ahora, hay que tener en cuenta que, que en una, que en una célula, que las células vegetales como tal, dependiendo del lugar en donde se encuentren, van a tener un tema de especialización, por así mencionarlo, dentro de lo que son los primordios apicales, en lo que es el tallo, o los primordios también radiculares. Las células básicamente que son más abundantes son el tejido meristemático, en constante división celular. Ahora, una diferenciación de las mismas están en ese sentido los tejidos esclerénquima, los tejidos, en todo caso, colénquimas, que van a permitir una especialización y una función específica teniendo en cuenta el lugar donde se esté. En estos tejidos meristemáticos, por ejemplo, en los ápices caulinares, en lo que son las yemas axilares, en las yemas apicales, sobre todo en las raíces que están en constante división, se encuentran generando estas células iniciales, que luego en su especialización van a generar ya sea el tema de lo que vienen a ser los colénquimas, el tema de lo que vienen a ser los parénquimas, el tema de lo que vienen a ser los esclerénquimas, diferenciando en distintos tejidos, ¿no? Ya sea la epidermis, el mesófilo, en lo que son las hojas, los haces vasculares, en lo que son las raíces, el xilema, el floema, etc. Entonces, estas células meristemáticas como tal van a dar origen a esas células, o mejor dicho, son el génesis de las células, ¿no? Que no son especializadas y que originan el resto de las células, que por un tema de división celular o lo que es mitosis, generan, en todo caso, estas células meristemáticas, que son células de crecimiento, y que ya sabemos en dónde se encuentran ubicadas, y por el otro lado van a derivarse en células especializadas, ¿no? En tres tipos, lo que viene a ser el parénquima, lo que viene a ser el colénquima y lo que viene a ser el esclerénquima. Y vamos a ver cada uno de ellos de forma detallada. Empezamos con lo que es el parénquima. Cuando nosotros nos hablan de lo que es el parénquima, básicamente son células menos especializadas de las derivadas y se caracterizan por tener una delgada pared celular y generalmente no tienen una pared secundaria, que ya lo vamos a ver a qué se denomina pared secundaria cuando hablemos en todo caso de la pared celular. Y la característica del parénquima es que tienen distintas formas, ¿no? Lo esencial de lo que es el parénquima es porque se encuentran en lo que vienen a ser las hojas y tienen una función de rellenar la estructura. Así observamos lo que es el parénquima clorofílico, el parénquima por ejemplo, en otros segmentos, ya sea en la raíz, en los tallos parénquimas de reserva. Vamos a hablar de parénquimas eríferos, parénquimas acuíferos, ¿no? Entonces, retomando lo que es el parénquima clorofílico, que se encuentra en lo que es en las hojas, tienen una función de rellenar y de formar estructura. Algunas son especializadas y presentan, o mejor dicho, son ricas en lo que vienen a ser clorofila. Y vamos a ver más adelante cuál es su importancia en lo que es el proceso fotosintético, ¿no? Y llevan el nombre de lo que se denomina como clorénquima. Entonces, el tejido parenquimático puede representar hasta el 90% en el caso de una planta herbácea, y es un tejido sencillo que está implicando una gran variedad de funciones dependiendo en dónde se va a encontrar. Por ejemplo, como hemos dicho, el parénquima clorofílico, saturado de lo que es, en todo caso, la clorofila, importante lo que es la fotosíntesis, es importante lo que es en el almacenamiento de sustancias orgánicas y generación de lo que son, regeneración de los tejidos. Entonces, de acuerdo a su actividad y teniendo en cuenta las funciones, podemos tener 4 tipos de parénquimas, ¿no? Lo que es el parénquima clorofílico, que básicamente se denomina también como clorénquima, está especializado en la fotosíntesis. Su trabajo es, en todo caso, spoileando un poco, capturar los fotones de luz a través de lo que es la clorofila, para a partir de ellos empezar a generar lo que es energía química. Entonces,
abundantes cloroplastos se encuentra, por ejemplo, por debajo de lo que es la epidermis, siendo un corte transversal en el caso de lo que vemos acá, de lo que es la hoja, en donde la luz va a llegar fácilmente, se van a receptar lo que son los fotones de luz, y aunque también es común en la zona superficial, por ejemplo, del córtex, en lo que vienen a ser los tallos verdes, el clorénquima de la hoja se denomina, en todo caso, como mesófilo, y se divide en dos tipos. El parénquima clorofílico conocido como empalizada, que está más expuesto a lo que es el sol, y el parénquima lagunar, que es el que está en la parte más sombría o en la parte más interna de lo que es la hoja. Por el otro lado tenemos lo que es el parénquima de reserva. Cuando hablamos del parénquima de reserva, sus células se sintetizan y almacenan diversas sustancias como azúcares, ya sea proteínas, ya sea lípidos, ya sea pigmentos, y algunas de estas sustancias se pueden encontrar en forma sólida, aunque normalmente están acumuladas en lo que vienen a ser los organelos celulares conocidos como las vacuolas. También en el citoplasma, el parénquima de reserva y en los plastidios se pueden acumular algunas sustancias como azúcares, sustancias nitrogenadas. Por el otro lado tenemos el parénquima acuífero. Aunque todas las células parenquimáticas almacenan agua en su mayor o menor medida, las células del parénquima acuífero están especializadas en esta función. Son características. Si bien es cierto, van a almacenar agua, tienen grandes paredes celulares que son delgadas y todo se centra en lo que es la vacuola, ¿no? Entonces, las paredes celulares tienen esa capacidad de plegarse para poder, en todo caso, alternar y tener esa flacidez entre los periodos de sequía y los periodos de humedad. Entonces, esto evita, en todo caso, que entre esa expansión y esa retención, que más adelante vamos a ver que se conoce como el potencial hídrico de presión hidrostática, va a evitar, por esta especialización de este tipo de parénquima, que la célula se destruya. Y por último, el último tipo de parénquima tenemos el parénquima aerífero, el parénquima aerífero, ¿no? O también conocido como aerénquima. Básicamente, este tipo de parénquima tiene espacios intercelulares vacíos, en donde normalmente encontramos en los distintos tejidos y en donde circulan estos gases que permiten la aireación de los órganos de la planta. Este tipo de parénquima es importante porque a ciertas plantas que lo presentan, como las plantas acuáticas, le va a permitir tener esa capacidad de poder flotar y no hundirse, ¿no? Entonces, y poder, en todo caso, realizar la fotosíntesis de forma más eficiente que lo realizarían, en todo caso, de forma más eficiente si es que estuvieran sumergidas. Un momento, por favor. Ok. Vamos a llegar el día de hoy hasta acá, hasta lo que tiene que ver con la parte de lo que es el parénquima. La próxima sesión que tenemos para el próximo martes 7, vamos a continuar con lo que viene a ser, en todo caso, con los distintos tipos de tejidos, esclerénquima, colénquima. Entramos a ver lo que es la membrana plasmática, los distintos tipos de transporte pasivo y transporte activo, para decantar en lo que es la pared celular desde el punto de vista estructuralmente químico y saber cuáles son los componentes, celulosa, hemicelulosa, las pectinas, y cómo es que las microfibrillas de la pared celular le van a permitir tener esa resistencia, y qué importante es el calcio en esa conjunción que va a permitir tener una característica vital en la calidad de las frutas con respecto a lo que es la firmeza. Y luego de eso, entraríamos a ver la primera parte en referencia a lo que es el agua y la absorción de la misma, ¿no? Entonces, donde debemos comprender en primer lugar, desde el punto de vista molecular, lo que viene a ser el agua, para poder comprender que a través de sus propiedades físico-químicas es que le da esa capacidad de poder ser transportada a través de los haces vasculares. Ok, entonces vamos a dejar la sesión el día de hoy por acá.
y nos vemos el próximo martes 7 para continuar con esta parte de citología e histología. ¿Ok? Entonces nos vemos el próximo martes 7. Gracias a todos. Buenas noches. Listo, doctor. Buenas noches. Gracias.